Leticia Centurión, buen día, que ella está de viaje, vamos por Zoom. ¿Qué tal? ¿Dónde estás, Leticia Centurión? De verano, modo verano. Sí. ¿Cómo están? Bueno, les cuento que estoy en Concepción, en la zona de Azotel. Azotel. ¡Qué lindo! Hace calor Sí. allá, parece, ¿eh? Bastante calor. Yo también estoy onda verano como ustedes, ¿eh? Me encanta. Si podés poner en mudo Así la que tele nada, porque sí. está entrando a través del sonido, está molestando un poquito tu televisor. Bajar el volumen, ¿se puede? El volumen de tu televisor, bajar. No hay ni un televisor. No hay ni un televisor, dice. ¿Qué es? ¿Viste? Vos estás viendo fantasmas, ¿eh? Acá mi productor argentino, ya lo conoces, ¿viste cómo es? Leticia Centurión, el día de hoy hablamos de la inteligencia. Hay varios tipos de inteligencia. ¿Cuál es la que más importa para el momento del éxito? ¿El coeficiente intelectual o emocional? Bueno, en primer lugar no hay nada encendido, tal vez el retorno es mucho más lento nada más, Está lejos, pues. pero sí estoy lejos, bastante. Le estoy contando eso. Bueno, entonces para ir respondiendo a tu pregunta, mucho se habla y mucha la gente invierte en educación. Me parece fantástico invertir en educación, es importante generar conocimiento, pero hoy las ciencias demuestran, las neurociencias demuestran de que realmente lo que determina el éxito es el coeficiente emocional. Muchos sabemos, podemos llenarnos de conocimiento, pero dos cosas. Uno, si no sabemos cómo ser, cómo actuar en la vida, y si no sabemos qué hacer con esos conocimientos, entonces todo queda en vano. Es interesante saber ese detalle porque en los años que vengo trabajando con las empresas, muchas veces he recibido currículum de gente que tiene una preparación impecable, pero por dos aspectos muchas veces no pueden ingresar en un cargo laboral. En primer lugar, por una estructura tan esquemática, con una dificultad terrible de adaptarse, de ser flexibles, de poder gestionar el error. Y por otro punto muy importante también que acompaña al tema del coeficiente emocional, la falta de valores. Cuando hablamos valores, integridad, honestidad, compromiso. Entonces, muchas veces nosotros nos equivocamos y creemos de que tenemos que tener muchos títulos para ser exitoso. Hoy mismo se demuestra de que hay gente con éxito que ni siquiera llegó a estudiar, y no es que no sea importante el estudio, sino que se han dedicado más a desarrollarse como personas que profesionalmente. Entonces es más importante saber convivir con los problemas, gestionar los problemas, saber cómo actuar cuando hay un problema, antes que tener muchos títulos y ser súper intelectual, tener más que nada conocimiento. ¿La emoción entonces pesa más? Pesa mucho más. Y te voy a dar algunos ejemplos. Se ha demostrado que que los psicópatas son personas que tienen coeficiente intelectual superior al término medio. Se ha demostrado que muchas veces el que es medalla de oro inclusive ha sido contratado por aquel compañero que no fue medalla de oro. Y no es que no sea bueno el conocimiento, vuelvo a recalcar ese punto. El tema es que muchas veces las personas se enfocan en generar, en estudiar, pero en dos aspectos les falta: desarrollarse en habilidades sociales, en gestionar sus estados emocionales. Y también hay que ser honestos, la educación que tenemos hoy no es una educación muy práctica. Muchas veces lo que se estudia en las universidades no están alineadas con la necesidad del mercado, con esa flexibilidad, con el cambio, con la globalización. Entonces ahí hace de que hay ciertos educadores que exigen que la persona sepa conceptos, que conozca, pero no cómo aplicar eso a la vida. Entonces es muy interesante desarrollar ambos aspectos. Si te vas a desarrollar en la parte educativa, también contemplar cómo gestionar tus estados emocionales, desarrollar las habilidades sociales, como ser empático, cómo tener una conversación asertiva.
como conocer y comprender aquellas habilidades de negociación que están muy ligadas a la inteligencia emocional. Inteligencia emocional es lo que muy poco o nada se enseña en colegios, escuelas, universidades. Sin embargo, hay muchos libros, hay mucho material hoy en día. Vamos a suponer, yo ya me recibí, tengo 3 títulos universitarios, 4, 5, lo que quieran tener, y lo que creo que me está faltando es inteligencia emocional. No gestiono la frustración cuando algo no me sale, reacciono mal, me pongo nerviosa, me estreso, me da mal estómago, me duele la cabeza. Es eso, ¿cómo uno se prepara? ¿Cómo uno puede hacer para tener inteligencia emocional? Muy buena pregunta, Norita. El tema es que se supone que la educación emocional, que es la que te genera esta habilidad, que es la inteligencia emocional, se debe aprender en casa. ¿Por qué? Porque biológicamente nosotros venimos preparados para actuar con inteligencia emocional. Somos los únicos seres vivos en la Tierra que tenemos el cerebro racional o el centro ejecutivo del cerebro que nos hace analizar las cosas antes de actuar. El problema es que no se da esa situación por esa falta de educación. Y te diría, si vos te pones a comparar antes nuestros padres, de alguna manera, los de antes, digo yo, nuestros padres, de alguna manera sí, ellos nos hacían desarrollar inteligencia emocional, haciéndonos entender la disciplina, la paciencia y muchas habilidades o muchos aspectos que hacen parte de la inteligencia emocional. Hoy todo es ya, ahora, ya no hay capacidad para esperar, ya no hay paciencia, ya no hay flexibilidad, solo exigencia, comparación, y todo eso genera en el ser humano ansiedades, miedo a pasar el ridículo, competencia, que hace de que nuestra atención no se enfoque en analizar nuestras acciones antes de actuar. Entonces, lo que se debe hacer realmente hoy día es no solamente leer los libros y ir a un buen curso de inteligencia emocional, sino entrenarse. Es una habilidad que se puede desarrollar en 45 días y eso es lo bueno. Forma parte del 80% de nuestro éxito y deberíamos de entrenarnos en inteligencia emocional, desarrollar la habilidad para asegurar nuestro éxito en la vida. Y genéticamente, no viene ya en los genes si mi mamá, mi papá sí tienen inteligencia emocional o no, o esto es aprendido durante la vida, vamos a decir. Es desarrollar, es una habilidad que se desarrolla, no tiene que ver con la genética. Ciertamente siempre se dice que el 30% de nuestra personalidad depende de nuestra genética, pero esa diferencia, ese 70% es cómo convivimos nuestras experiencias y cómo nosotros nos desarrollamos o cómo deseamos desarrollar o educarnos emocionalmente. Y ahí hay un tema muy interesante. Siempre queremos culpar a lo que nos pasó o a cómo nos educaron. Ciertamente no somos responsables de lo que nos pasó en la niñez, pero sí somos responsables de lo que queremos hacer hoy con nuestra vida, con nuestro presente y generar una retroalimentación de nuestra conducta, analizar cómo estamos, atender las señales que da nuestro cuerpo, como vos decías, dolor de estómago, dolor de cabeza, todo eso, somatizar estados emocionales. Las emociones no son malas, son muy buenas porque tienen su función, pero cuando no las sabemos gestionar, generan una sustancia química que está en nuestro cuerpo constantemente, mucha adrenalina, mucho cortisol, y eso es lo que nos genera el estrés y nos enferma y no nos deja avanzar en la vida. No saber las emociones nos bloquea ante los errores, nos bloquea ante las reacciones y perdemos la capacidad de aprendizaje y de creatividad tan solo por no gestionar nuestras emociones. Leticia, ¿y qué hacemos con las empresas? Porque ese yo me imagino que es uno de los desafíos, supongo que recibís consultas a diario, porque ese liderazgo tan importante supongo que requiere de inteligencia emocional, ¿no? El aquí mando yo, acá se hace lo que yo digo, o realmente otra actitud de liderazgo, pero que requiera la inteligencia emocional, como es nuestro tema del día de hoy también.
Sí, así mismo es. Yo trabajo bastante con las empresas. Gracias a Dios, hoy empiezan a entender que las personas nos movemos más por emociones, por motivos, que ni siquiera a veces es el dinero, sino muchas veces es lo que vos puedas desarrollarte o el ambiente en el cual te encuentres, lo que te Exacto. hace que te sientas motivado y quieras ir adelante. Entonces ya las empresas empiezan a entender que no es hacer un curso de atención al cliente porque vos podés no manejar tus emociones, sabes las técnicas, pero tus emociones te superan y no estás dispuesto a atender a ese cliente. O por ejemplo, otro aspecto importante es que vos decías lo del liderazgo. Una persona que no puede liderarse a sí mismo no está capacitada para liderar un equipo de trabajo, porque si no es capaz de liderar sus propias emociones, ¿cómo va a liderar las emociones Exacto. de la gente que se encuentra con relación a él? Totalmente, qué importante, ¿verdad? Y yo supongo que esto también significa el éxito o el fracaso de grandes e importantes emprendimientos. Qué importante la inteligencia emocional. Gracias, Leti, por esta clase magistral que compartiste con nosotros. Muchas gracias a ustedes y bueno, les mando un abrazo desde aquí, espero estar pronto por el canal.